Cintia, ¿cómo estás? Hola, mira, estoy media cansada porque estoy en un proceso de negociación, pero aquí estoy dando la cara también y siendo la voz de muchos trabajadores de este país. Exactamente. Cuéntanos lo que está pasando. Partamos por eso, que es la contingencia también de trabajadores y trabajadoras, en este caso profesores, profesoras, me imagino que asistentes de la educación también, de una fundación, ¿o no? Sí, bueno, nosotros pertenecemos a la Corporación Educacional Tecnológica de Chile, que tiene dos colegios. Corporación, perfecto. Exacto, ¿no es cierto? Tenemos a Pedro Valdivia y a Manuel Montt, que son colegios 3166, ¿ya? No sé si saben, estos colegios solo somos 70 en el país. ¿Ya? Somos bastante pocos. Estos nacen por un decreto ley, por lo tanto en dictadura, en el año 81. Por lo tanto, no son colegios que nacen en democracia. Eso creo que igual lo entiendan, porque esto nos hace que el proceso es importante para este proceso. Porque nosotros nos regimos por el Código del Trabajo, pero en realidad los dineros son del Estado. Y los dineros del Estado son traspasados a estas corporaciones que son administradas por empresarios, ¿no es cierto? Y estos empresarios son los que tienen que administrar los dineros. El convenio 3166 dice que ellos tienen que ocupar los dineros en pos de los trabajadores y de los estudiantes. Y ahí es cuando nos encontramos nosotros con negociaciones colectivas, en este caso cada 2 años, y nos encontramos con que los dineros, ¿no es cierto?, del Estado no están siendo ocupados en la función que corresponde, ¿ya? Nosotros tenemos un balance, en este caso de nuestro empleador, donde los dineros están en 4 bancos, ¿no es cierto?, y cuando uno deja dinero en el banco, por supuesto que gana, ¿no es cierto?, utilidades, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Y en fondos mutuos. ¿Ya? Más utilidades. Más utilidades. Y se supone que, ¿no es cierto?, esto no puede pasar, y además dice el convenio que cualquier utilidad que se gane pasa a ser como parte, ¿no es cierto?, también del presupuesto. Claro. ¿Ya? Entonces, ya aquí tenemos una irregularidad que nosotros ya habíamos denunciado la vez anterior y nos encontramos ahora, ¿no es cierto?, frente a un contrato colectivo donde se nos dice que no hay presupuesto. La declaración es que no haya dinero para negociar, sino que nuestro presupuesto no tenemos incorporado querer negociar con los trabajadores. Y el problema está que nosotros tenemos que cumplir la función de educar. Nosotros, como somos un colegio técnico profesional, por lo tanto, ustedes comprenderán que educamos a una población vulnerable. La mayoría de nuestros estudiantes vienen de Peñalolén. ¿Ya? Después viene un grupo grande también de Puente Alto, de San Miguel, y son estudiantes que vienen de familias, ¿no es cierto?, que tienen dificultades económicas, por lo tanto los recursos que reciben estos colegios es muy alto, ¿eh? Claro, casi 5 veces más que la subvención normal. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Y entonces es para que los estudiantes además salen de ahí, salen con un oficio, de inmediato salen a trabajar, ¿no? Por eso también uno piensa que, oye, andamos como combinados, piensa que son familias como vulnerables que además buscan que sus hijas puedan salir rápidamente al mundo laboral. Exacto, y en este contexto uno dice, ellos tienen el deber de cumplir con el convenio de educar, ¿no es cierto? Y uno no espera, y a mí me da un poco de pena, yo soy docente, ¿no es cierto?, por convicción. Yo primero estudié licenciatura en Historia con mención en Ciencias Políticas, yo me fui a profesionalizar a Francia. Cuando estuve allá, dije, quiero sacar la pedagogía, porque yo sentía que podía aportar justamente en ese mundo. Porque el mundo intelectual es un mundo muy de nube y eso lo va a seguir leyendo la gente intelectual. Claro. En realidad el verdadero aporte a la sociedad tiene que ser con este tipo de población. ¿Ya? Entonces, en eso a mí me da pena que no se tomen conciencia que si nosotros hacemos efectiva la huelga el día martes, estamos en los buenos oficios ahora. Y los buenos oficios lo pidió el sindicato. Nosotros ya votamos el 100% de la huelga el jueves pasado y nosotros los llamamos a negociar con los buenos oficios, que son estos 5 días que tenemos que vencen el lunes. Y la huelga se hace efectiva el martes. Y a mí me da pena que a esta población vulnerable la dejen, ¿no es cierto?, sin el espacio educativo, porque ellos van al mundo del trabajo. Por lo tanto, si nosotros a nuestro sindicato pertenece el 73% de los docentes, el 78% de la gente del aseo, el 87% del equipo de inclusión. En nuestros colegios tenemos estudiantes sordos. Por lo tanto, si sale ese equipo de ahí, los estudiantes sordos, ¿cómo van a aprender? Los estudiantes del espectro autista. O sea, dejamos a una población, ¿no es cierto?, sin educación, y ahí yo llamo al Ministerio, ¿no es cierto?, de Educación, a que brinde el servicio y exija, ¿no es cierto?, por el convenio 3166, a que se brinde el servicio de educación. Nosotros ayer por CONATEC fuimos, mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Educación, justamente para hablar de esto, porque quien tiene que fiscalizar es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no puede dejar que las platas no se estén ocupando en eso y tampoco puede dejar que el convenio que tiene con privados no se cumpla. Ellos tienen el deber de dar el derecho a la educación. Y entonces ustedes están hoy día en esta huelga que es legal, ¿no es cierto?, en una huelga legal que ha tenido
varios capítulos, tenemos hartas imágenes de lo que ha pasado, cómo se lo han tomado. Lo hemos seguido. Eso, lo han escuchado, han tenido negociaciones. Cuéntanos un poco de cómo va esto de la huelga, porque no es un paro, ¿no? Explícanos también esa diferencia para quienes las desconocen. Bueno, la negociación colectiva es parte de un proceso legal, como tú bien has explicado, ¿no es cierto? Nosotros hacemos contrato porque tenemos esta cosa rara que somos como del Estado, entonces tenemos el decreto, o sea, nos rige como el Estatuto Docente de la Educación, pero a la vez el Código del Trabajo. Entonces nosotros tenemos un proceso donde tenemos una negociación que es legal. Dentro del proceso legal nosotros nos paramos en igualdad de condiciones. Eso a veces nos cuesta entender a los trabajadores, como que siempre pensamos que el empleador está por sobre nosotros. En una negociación colectiva estamos en igualdad de condiciones. Y en esa igualdad de condiciones nosotros decimos, no se nos escucha, entonces nosotros vamos a hacer válida la huelga, ¿no es cierto? Y la huelga significa que nosotros no vamos a brindar en este contexto del servicio educativo, estar en un colegio no es solamente ir a aprender. Yo cuando hablo de la gente del aseo, por ejemplo, el 78%, a nosotros no nos pueden reemplazar en la huelga. Eso es ilegal. Nosotros no podemos ser reemplazados, ni la tía del aseo. Qué importante que lo digas. Exacto, claro. Ni la tía del aseo, ni el profesor de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ser reemplazados, ni la asistente social, por ejemplo, ni los profesores de lengua de señas. Nosotros no podemos ser reemplazados. Eso es algo importante que había que decir. Por lo tanto, en este proceso, si ustedes me preguntan en qué vamos bastante lejos, porque cuando uno negocia, es como cuando negocia el sector público. ¿Qué es lo que queremos los trabajadores? Que mejore nuestra calidad de vida. ¿Y qué significa eso? Que suban nuestros sueldos, ¿no es cierto? ¿Y cuál ha sido la respuesta del empleador a la subida del sueldo base? Ninguna. 0. Ni siquiera nos han ofrecido 10 pesos, para que tengan conciencia. Entonces, en este contexto, hoy día le decía a mi estudiante de tercero medio, estaba con las estudiantes de confección, y les decía, el sindicato llamó a negociar ahora y está negociando de forma obligatoria. Pero después la negociación tiene que ser de mutuo acuerdo. Si el sindicato llama a negociar, ¿qué creen ustedes que va a pasar el día lunes? Ellos van a querer negociar si ellos no han querido negociar. Y los estudiantes me decían, no van a querer. Por lo tanto, yo creo que entiendan que no es el sindicato el que no quiere negociar. Son ellos los que no quieren negociar, porque si lo básico de una negociación, que es subir la calidad de vida de la gente, ¿no es cierto? Que la gente, yo acá traje... Porque además los profesores y las profesoras y los asistentes de la educación, digámoslo claramente, Cintia, también tienen un gran agobio laboral, tienen sueldos bajísimos en comparación con, bueno, no con toda la sociedad, porque lamentablemente toda la sociedad tiene sueldos bajísimos, pero con el trabajo que realizan, que es muy largo, digamos, jornadas súper extenuantes y además este constante miedo a que los lleven a la superintendencia, que les bajen la calificación, no sé, un montón de cosas a las que están expuestos los profesores y las profesoras. Miren, a nosotros y en general siempre el mundo de la educación. El directorio, que lo componen 5 personas, y su presidente, que es Víctor Peña, nos llamaba, ¿no es cierto?, a ver el informe justamente de la Agencia de la Calidad, y habían 2 factores que había que subir en el colegio, que era asistencia, ¿no es cierto?, y la retención. Todos los colegios de Chile. Pero ¿qué pasa? Los colegios que son exitosos son comunidades de aprendizaje. Y una comunidad de aprendizaje es donde todos los actores están involucrados, ¿no es cierto? Para que tú tengas eso, tienes que tener lo que tú dices, o sea, tiene que haber permanencia laboral. No tener como susto de que todo el rato, ¿no es cierto? Claro. No, me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir. ¿Y qué pasa acá? Acá ha pasado en los últimos años que se ha despedido un grupo importante de trabajadores históricos de la institución, y que obviamente han venido llegando otros nuevos. Tú no puedes hacer una comunidad de aprendizaje, no vas a hacer nunca una comunidad exitosa si estás despidiendo a toda la gente, incluso al tío de la puerta. Exacto. Porque los niños se vinculan con los que llamamos tíos, hasta yo les digo tío. Yo no les digo por su nombre a la gente porque son los tíos. Entonces, cuando los niños hacen vínculos, los niños, esto no lo digo yo, pero los niños que son vulnerables necesitan vínculos. ¿No es cierto? ¿Y esos despidos son por necesidad de la empresa, para contratar gente a un sueldo menor? O sea, tú has dado algo en el clavo. Ellos despiden por necesidad de la empresa y nosotros ahora no hemos ido a juicio siempre y siempre hemos ganado, porque eso no es real. Tú no puedes decir que va a haber... Deben demostrarlo en tribunales cuando uno coloca la demanda. ¿Y cómo tú dices necesidad de empresa si vas a contratar a otro profesor por el mismo cargo? Ya no es. Entonces Claro. lo ganamos de inmediato y sabes que nosotros lo pusimos en el contrato y se indignaron porque dijeron, ¿cómo esto van a colocarlo? Y yo le digo, pero si eso no es real, tú tienes que reemplazar ese cargo. Cuando echa un asistente de la educación que es un tío del aseo, tú tienes que reemplazarlo. Entonces, esa cláusula es solamente para quedarse con el porcentaje de la AFC. Es solamente por eso. Y como antes no lo demandaban... Qué malditos. Y nosotros sí ahora los demandamos. Este sindicato se ha empoderado en las últimas 3 negociaciones. Nosotros sí los demandamos cada vez que echan a alguien del sindicato, porque no es una cláusula real. Entonces, cuando nos dicen y nos interpelan a que nosotros mejoremos los resultados, eso no va a pasar
si no somos comunidad de aprendizaje, eso no va a pasar si tú no tienes una estabilidad laboral. Lógico, si tú no logras conocerse. claro. Mira, nuestro sindicato es muy lindo porque en general Si le nosotros... estás cambiando a los jóvenes y a los niños Todo todos el los días, rato. a los profes, a quienes están a cargo de ellos, a quienes los saludan en A la los mañana. asistentes de al la final. educación. Claro. Exacto. Y como nosotros tenemos que hacer vínculos porque son niños vulnerables, o sea, si tú le preguntas a mi estudiante, yo soy una profesora con harto carácter, y tienen que estar todos en silencio y todo, pero me quieren harto porque yo me preocupo de ellos. Claro. Y yo le digo, si yo soy mamá, si a mi hija no hiciera nada en clase y no me dijeran, igual sería triste porque yo estoy esperando que ella vaya a aprender. Excelente. Y yo quiero que mis estudiantes aprendan, entonces yo quiero que estén ahí, yo quiero que estén pendientes de mí y mis estudiantes me quieren harto. Yo tengo un curso que recién nos conocimos en marzo y, por ejemplo, ahora me mandaban mensajes, van de vacaciones y me traen regalos, me trajeron huevitos de chocolate. Qué Y eso no es lindo. porque y son tercero medio. O sea, lo que yo quiero decir es que ellos necesitan vínculo. Total. Entonces, si nos estamos Qué importante despidiendo, lo si que no estamos dice. preocupados que nuestros docentes de la educación reciban un buen sueldo, se van a ir siempre. Mira, yo te traje Ahí aquí... está. Muéstranos qué es lo que nos Mira, están mostrando. traje una liquidación de Cintia. sueldo para que Me encanta. vean que es Vamos. muy importante el tema del sueldo. Y el sueldo base de esta trabajadora, para que ustedes vean... Viene, no se preocupen porque viene borrado, Viene borrado. la El información nombre. sensible. Eso. Exacto. 487,000 pesos, su sueldo Te base. pasaste. Y yo te voy a contar una infidencia. Esta persona era ex estudiante del colegio. Estudió ahí confección. El colegio No le te dijo, puedo estudia creer. esta especialidad porque, ¿no es cierto?, para que usted salga del círculo, ¿no es cierto?, de la pobreza y salga adelante. Tú sabes que después vienen unas leyes, los descuentos, su sueldo líquido, 380,000 pesos. ¿Qué? Ese es el sueldo líquido. Sueldo líquido de la trabajadora. 380,000 pesos. Eso es una falta de respeto. No alcanza siquiera al sueldo mínimo, que en este país siquiera alcanza la línea de la pobreza. Exactamente. O sea, cuando nosotros, por lo tanto, dicen que somos intransigentes, nosotros solo estamos esperando que haya justicia social con aquellos que acompañamos a un grupo grande de estudiantes. Y que nosotros estamos, o sea, si yo le digo a un estudiante, una trabajadora, que fue ex estudiante del colegio, y que el colegio le ofrece este sueldo, Qué vergüenza. de verdad es una vergüenza. Y los docentes estamos en igualdad porque nosotros pertenecemos a 70 colegios, que pertenecemos además a una confederación. Nosotros sabemos los sueldos de los otros técnicos profesionales y nosotros estamos muy por debajo de eso, casi un 40% por debajo de los profesionales. Y somos buenos profesionales, ¿ah? El tema es que dicen, bueno, entonces váyanse. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que vas a subir, ¿no es cierto?, la calidad de los aprendizajes si estás todo el tiempo cambiando a los docentes? Eso jamás va a llevar... Y la dirección académica del colegio debiese tener claridad en aquello, porque el liderazgo académico es fundamental para que los aprendizajes suban. ¿Ya? Entonces, mira, nosotros estamos pidiendo lo mismo que la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Tú sabes que la CUT mandó, la CAT también mandó, ¿no es cierto?, su carta donde dice que nosotros pedimos un sueldo mínimo de 600,000 pesos. En nuestro contrato colectivo nosotros pedimos 650. Levantamos 600,000. Y 600,000, tú sabes que esos son los descuentos, al final lo que recibe la gente es menor a eso, no es que reciba. Unos 450, 480, por ahí. Por ahí, Sí. ¿ya? Mira. Y bastante bajo a la línea de la pobreza. Exacto. Entonces nosotros no estamos de repente como en la mesa de negociaciones, como que nosotros vivimos en el mundo del bicipano y dice, ¿cómo ustedes piden tanto? Nosotros estamos pidiendo ¿Cómo ni hacer siquiera tanto, lo por mínimo. favor? ¿Me entienden? Te Ni siquiera lo pasaste. mínimo. Y la Central Autónoma, por ejemplo, hoy día levanta a la ministra del Trabajo, le mandamos el 17 de abril una carta, porque muchas veces pasa con la ministra del Trabajo, lo diferente, no digo solamente esta, Claro. en general, solo reciben a la CUT cuando la CAT representa al mundo privado. Y el mundo privado, porque si tú me dices mi colegio tiene esta cosa rara, al final somos medios privados, porque son platas del Estado, pero nos administran administrados privados. privados, exacto. Entonces, nosotros no nos representan en las cosas, en las negociaciones. La CAT es la que nos representa. Y la CAT representa a todo este mundo privado que en realidad estamos bastante, ¿no es cierto?, dejados de lado porque cuando se hacen estas negociaciones no se hacen en función del mundo privado. De hecho, a nosotros, por ejemplo, nos gustaría ir a las marchas, pero a nosotros nos descuentan, po.
Qué increíble, claro, ni siquiera se Exacto. pueden sumar a las marchas del colegio de profesor y profesora. Exacto, ni siquiera nos podemos sumar porque si no nos van a colocar, ¿no es cierto?, que nosotros estamos dejando nuestra labor, entonces también nos podrían despedir y nos despiden sin O hacer indemnizaciones, sin descuentos, sin indemnizaciones. Y Entonces, ya una con serie sueldo de cosas- 380 lucas que te descuenten, o sea, ¿qué significa Exactamente. eso? Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, el sueldo mínimo, que nosotros sabemos que cuando uno piensa en el sueldo mínimo, piensa que llevamos mucho tiempo en el mundo, pero ustedes saben que nació hace bastante poco en general en el siglo ¿Cuándo XX. nació el siglo XX? En el siglo XIX en Nueva Zelanda, porque ellos sí, los Países Bajos siempre nos llevan la delantera, ¿ya? En 1896, ¿ya? Ahí nació el primer sueldo mínimo, pero sabes que nació en realidad como algo temporario, porque siempre ellos pensaron que era el mundo de las manifestaciones, del mundo como, de las organizaciones sociales organizadas, las que debían colocar cuál era el sueldo mínimo. Entonces nació como este espíritu, diciendo, en esta contingencia, porque había un problema económico mundial, ¿no es cierto? En esta contingencia nosotros creemos que este debiese ser, pero sabemos que son las organizaciones sociales las que deben determinar cuál es. Y aún pasado, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la crisis del 29, ¿no es cierto?, en el estado de bienestar, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Roosevelt, él coloca el sueldo mínimo en Estados Unidos en el año 38, y aquí pasa algo que en Chile pasa mucho, ¿ah? Fueron al Tribunal Constitucional, que era anticonstitucional el sueldo mínimo, para que vean que no solamente pasa en Chile. Y el año 41 logra ganar Roosevelt y se instala en Estados Unidos, entonces ahí se copia un poco, pero recién en los años 80 en el mundo, ¿no es cierto?, se coloca el sueldo mínimo en todas partes. Recién, o sea, hace nada. Recién. Esto fue ayer. Fue hace poco. Mira, Claro. ya que está la discusión de la propuesta de la CAT, que se homologa ahí con lo de la CUT, no es ninguna novedad lo que te voy a decir, pero como tiene un muy buen nivel argumentativo, sería bueno que le pudiera responder a esta persona, porque habló Cecilia Cifuentes, que es académica de Economía de la Universidad de los Andes. Ya. De libertad y desarrollo. Exactamente. Eso, dígalo Ojo. así nomás. Y ya que Universidad de estamos- los claro. Andes de Libertad y Desarrollo. Y dice, textual en Radio Cooperativa, subir el salario mínimo no soluciona el tema de la pobreza. Si fuera así, pongámoslos en 1 millón de pesos y listo. Pero sabemos que el mercado no funciona con esas lógicas. Y al final, un sueldo mínimo alto arrastra despidos y hará que más personas caigan en la informalidad. Bueno, ahí Ay, hay ay, un ay. desconocimiento, y esto pasó en Chile también hablando del siglo XX, ¿no es cierto?, cuando la cuestión social y todo, cuando vemos la desconexión del mundo político y académico. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que por eso no me había quedado mucho ahí? La desconexión, ¿no es cierto?, con la realidad social. Eso es el primero. Y lo segundo, decirle, es como tú le dices a la gente que no se merece un sueldo mínimo cuando esa es la gente que se levanta temprano. Yo esta persona Es que que les increíble traje, te pasa. Pero nadie ella sabe tiene que ir a por vender a nadie. la feria los días sábados. Mientras está toda la semana trabajando en el Trabajando colegio. porque no le alcanza. Nosotros estamos haciendo la Qué canasta vergüenza. de útiles de varias personas, ¿no es cierto?, del sindicato, porque no les alcanza para los útiles escolares de sus hijos. Entonces, esa realidad es una desconexión total. Eso es lo primero. Lo segundo, sabemos que el sueldo mínimo en realidad no alcanza para lo mínimo. Y cuando el mundo piensa en el sueldo mínimo, lo voy a decir a esa académica, ¿no es cierto?, estamos diciendo que en el mundo entonces estuvieron desconectados en el siglo XIX, en el XX, cuando personajes como Roosevelt, que yo lo acabo de nombrar, o cuando Nueva Zelanda se establece, porque hay claridad de que tiene que haber un mínimo. Si hubiese conciencia social de los empresarios, ¿tendría que haber sueldo mínimo, una ley de sueldo mínimo en los países? No, pues. Tendría que haber una ley de las mínimos, o sea, de lo máximo que se puede trabajar en los países, si hubiese conciencia de los empresarios. Acuérdate cuando la iglesia habló del sueldo ético. Exacto. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Hace Unos 15 años? 15 años. Claro. Juan Sutil, cuando estábamos en pleno estallido social, dijo que ellos podían pagar 600.000 pesos. Hace Citémoslo 4 a años ellos. atrás. Citemos a los empresarios de este país. Y ellos dijeron que podían pagar 600.000 pesos hace 4 años atrás. Si le colocamos el IPC, todo lo que subió este año, estaría ese sueldo como 670, no sé, algo así. Entonces podríamos decir que los empresarios tenían conciencia 4 años atrás. ¿Y ahora qué pasa 4 años después? O sea, tiene que haber otro estallido social para que ellos de verdad manifiesten la voluntad de establecer un sueldo mínimo. Nosotros sabemos que este país, voy a responderle a la académica diciéndolo, sabemos que este país, ¿no es cierto?, los impuestos a los ricos son bastante bajos, ¿no es cierto?, y éticamente debería darles vergüenza. Porque cuando se dice que se van a ir del país porque nuestro sueldo, porque van a subirle los impuestos, eso no es real.
porque los impuestos en los otros países son demasiado altos como para que quieran escaparse de este país, porque aunque les suban un 1%, siguen siendo demasiado bajos como para que quieran irse. Eso no va a pasar. Y a mí me da vergüenza que los poderes fácticos, hablando de los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto?, no eduquen a la población, porque la señora Juanita en su casa tiene susto de que se vayan del país y de que su hijo se quede sin trabajo, aunque eso no va a pasar. Hassan, como historiador de la economía, aquí tenemos 2 historiadores, hoy día estamos rodeados. ¿También podrías decirnos quizás algo sobre el sueldo mínimo y por qué existe? Y si eso efectivamente un sueldo mínimo que te permita tener lo mínimo. Y superar la línea de pobreza. Claro, y superar la miseria. Hay un problema, que el salario mínimo que busca precisamente que una persona puede vivir dignamente comprando una serie de cosas, no techo, paga la luz, el agua, esas cosas, ¿no? Entonces uno calcula qué es lo que necesita una persona para vivir. Eso es una forma de ver el salario mínimo. Pero lo que está diciendo Cecilia Cifuentes de Libertad de Desarrollo, y acá tiene que ver con la capacidad de la empresa de pagar. Acá no es el punto acá cuál es digno en términos de lo que necesita la persona. El punto es que, si vamos a poner el salario mínimo en 5 millones mensual, las empresas van a quebrar porque no tienen ese dinero. Entonces van a despedir. Hay un punto básico que es cierto en lo que están diciendo. Claro, pero nadie está pidiendo que sean 5 millones. Entonces el punto es que no se puede hacer un cálculo sobre el salario mínimo solamente viendo el tema de cuánto uno necesita para poder vivir. Uno también tiene que ver el tema de la capacidad de las empresas de pagar, ¿no? Entonces, en la forma más básica, un salario mínimo altísimo puede generar desempleo, puede generar informalidad, porque las empresas no van a poder pagar. Lo que sabemos de la evidencia científica de la investigación económica es que los salarios mínimos en general no suben desempleo, porque las empresas sí tienen la capacidad de pagar en muchos casos, ¿no? Hay situaciones de poca competencia. Chile es un país súper chico, ¿ya?, con mercados súper concentrados. Cuando hay poca competencia, las utilidades suben porque uno tiene que pagar un precio más alto, porque uno no puede ir a la empresa que compite con otra. Es una cuestión de la farmacia coludida, ¿cierto? Porque es tan caro, porque tiene altísimo utilidades las farmacias, porque se ponen de acuerdo los precios. Exacto. Porque es muy difícil ir a comprar de una fuente más barata. En ese contexto, cuando hay altas utilidades, la capacidad de pagar salarios más altos existe, ¿ya? Entonces decir, no, por supuesto que uno pone un salario de 5 millones y no desaparece la pobreza. Pero si uno sube el salario mínimo de forma razonable y las empresas tienen la capacidad de pagarlo, entonces eso ayuda con la Claro, tener una cosa es decir, acá no hay robusto. panacea, acá no hay como una varita mágica. No, pero podemos tomar puntos paulatinos que sí ayudan. Entonces, claro, porque la gente va a tener formas de vivir más tranquila, un montón de cosas. Cuando hablamos de que va a aumentar el sueldo mínimo, porque supuestamente va a aumentar a 500.000, me gustaría que tú, solo para ir cerrando este tema, nos dijeras efectivamente ese aumento del sueldo mínimo no es de 500.000 realmente para los trabajadores, es para el bolsillo, digo yo, ¿no? No, porque hay los descuentos legales que no hacen a todos los trabajadores. Pues dentro de eso también el de seguro cesantía, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con lo social, con las AFP, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos descontando y la gente en Chile vive mucho del crédito. Eso quiero decirle hablando del sueldo mínimo. Entonces, me pasa, por ejemplo, esta trabajadora específica, ella tiene un préstamo también y eso pasa en muchos, o sea, la mayoría, en este país todos vivimos de crédito. Nosotros no podemos decir hoy día, se le echa a perder la lavadora, voy a comprarla, porque no nos alcanza. Entonces, a varios tienen préstamos, entonces después también les descuentan los préstamos. Eso sí que es terrible. ¿No es cierto? Claro. Exacto. Y estas cosas que existen, que son extrañas, ¿cómo se llaman? Las que ven, a las que le piden generalmente las personas de... Las cooperativas. No, me refiero, ¿cooperativas se llaman? Bueno, por ejemplo, no sé, para... Bienestar, ¿no? No, para la cuestión está los Andes. Los Andes, caja de compensación. Eso era lo que me olvidaba. Que ahí generalmente piden los préstamos... Ahí Te lo descuentan desde la planilla. y te lo Van descuentan descontando desde por la planilla y te lo descuentan. Y lo que pasa es que las cajas, es que aquí hay un círculo, y en educación y en 3166 pasa esto. Pues, ellos te colocan en su caja, que es los Andes, y después te hacen su seguro, que es Servima. Entonces son todos de ellos y ellos es como casi como que fueras minero, ¿no es cierto? Y te estás pagando con fichas porque tú estos descuentos que te hacen se los devuelves a ellos mismos. Exacto, o sea, es a ellos mismos. No, si es que esto es un círculo nada de virtuoso para los trabajadores, muy virtuoso para los empresarios.
Y por Recordar eso solo que lo que era tú que tú estabas recordando a Henry Ford en 1914, que le sube el sueldo a sus trabajadores y por primera vez los trabajadores también pueden acceder a tener un auto. O sea, Sí. también va a volver a ellos si en vez de hacer esto le suben la plata a los trabajadores. Entonces, hablando del tema de las utilidades que estaba hablando de que, claro, el poder adquisitivo de los trabajadores igual va a hacer que el mercado vuelva funcione mejor. Es ridículo. Porque tú, ¿no es cierto?, ellos van a poder comprar, entonces no es que se vayan a ir. Entonces yo entiendo el punto ahí cuando se dice, claro, se les sube mucho, pero en general lo que pasa en Chile es que cuando el sueldo mínimo sube y hay empresarios pequeños, es el Estado el que aporta. Pero para eso el Estado tiene que tener, ¿no es cierto?, impuestos. Entonces ahí también hay un círculo vicioso, porque si no se aprueba la ley de presupuesto y no se les deja que ellos pidan más impuestos a los que tienen más, el Estado no va a tener dinero, entonces la gente termina enojándose con la persona equivocada, que es el gobierno, pero si el gobierno no tiene dinero no puede ayudar, ¿no es cierto?, a subir las ayudas sociales. Entonces, y en este caso lo que nos pasa a nosotros es que estamos negociando, la persona que negocia sí tiene los dineros, pero en su presupuesto no tiene calculado que darnos mejores beneficios. Entonces, Y tú lo estás demostrando porque ustedes tienen los balances. Entonces, tenemos todos los está la balances, ¿no es cierto? demostración de Entonces está la demostración de eso. Nosotros Que trabajamos. plata hay, eso es el punto. Exacto. Plata En hay. simple lo que está diciendo Cecilia Cifuentes, plata no hay, y la realidad es que plata sí hay, solamente que ellos no quieren soltar esa plata. soltarlo. Hay Tal una declaración cual. de principio de una no voluntad, ¿no es cierto?, a que mejore. Entonces lo que está diciendo, no queremos que mejore la calidad de vida de estos trabajadores. Y de esa manera, el otro día lo decía la nueva presidenta de la Comisión de Educación, Schneider, ¿no es cierto?, la Emilia. Sí. Ella decía que si los Schneider. profesores están mal, ¿no es cierto?, la comunidad educativa está mal. Y si los profesores y los asistentes de la educación estamos mal, esa es una realidad. Entonces yo no sé cómo el directorio, nuestros sostenedores no son capaces de ver que tienen que mejorar nuestra calidad de vida para que nosotros estemos bien trabajando. Nos sintamos felices trabajando y queramos estar ahí, porque trabajar en un espacio con alta vulnerabilidad es muy difícil. Son niños que no tienen límites, los tienen un límite, lo tenemos que poner nosotros. Son niños que de Imagínate. repente su único lugar para comer es el colegio. Tal cual. Son niños que necesitan la contención de unos. El otro día un estudiante me contaba que su papá había muerto en pandemia, pero él era extranjero, ¿ya? Entonces murió solo en su país mientras ellos estaban acá en Chile. Qué Entonces duro. es un niño que está muy solo. Bueno, yo le di un abrazo, pero esas cosas son las que pasan en un espacio vulnerable. Entonces, si yo además me pagan mal, yo me voy a querer ir de ese espacio. Y voy a echar a perder, ¿no es cierto?, el vínculo que tengo con esos estudiantes. Entonces, no es solamente valorar, ¿no es cierto?, lo que yo hago como docente y las notas que yo coloco, sino es, oiga, yo voy a valorar a esta docente o a este asistente de la educación que hace el aseo y que se está preocupando de que sus alumnos, ¿no es cierto?, en su baño tengan confort, tengan jabón, ¿no es Tengan cierto?, dignidad tengan dignidad. al final. Exactamente. Cintia querida, a propósito, se viene pronto el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Tenemos seminario y además, ¿qué va a pasar para el 1 de mayo con la CAT? Miren, nosotros tenemos un seminario el 22 que se llama, lo anoté porque es un poco largo, Seminario Internacional sobre Entorno de Trabajo Seguro y Saludable. Vamos a tener a invitados de Colombia, de Ecuador y de Perú, ¿no es cierto?, porque la OIT colocó como un derecho fundamental el derecho a la salud mental, ¿no es cierto?, y física Qué en los bueno. espacios laborales, ¿no es cierto? Nosotros queremos que ratifique el Estado de Chile, que ya firmó este acuerdo, pero hay que ratificarlo, ¿no es cierto?, ustedes saben, en el Congreso. La idea de esto justamente hablar de la experiencia de los otros países, ¿no es cierto?, y cómo nosotros, eso es fundamental para que tú trabajes en un espacio seguro. La ley Karin también nos va a ayudar a eso, Como tú, y lo que pasó con nuestra colega en el norte, ¿no es cierto? Nosotros esperamos una pronta ley de protección, ¿no es cierto?, en el Catherine mundo Yoma, de la habla. Catherine Yoma, Sí. ¿cierto? ¿No es cierto? Que pase, ¿no es cierto?, en el medio educativo, pero nosotros en la CAT vamos a apuntar justamente a cómo las diferentes experiencias en Colombia, Ecuador y Perú nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a que nosotros sepamos cómo proteger este derecho a la salud. Porque hay un decreto, el 184, que dice que el empleador te tiene que proteger. Sí, pues. Pero ese decreto no se cumple cabalmente, porque hay veces que tú vas a estas mismas instituciones que hablábamos, las mutuales, oye, el movimiento obrero en Chile fueron las primeras mutuales, pues de ahí nació como esta idea, ¿no es cierto? Ellos Guau. ponían plata, los trabajadores ponían plata para ayudar a los que sufrían o la viudez, ¿no es cierto?, porque murió alguien en las minas, o alguna enfermedad laboral. Fueron los mismos trabajadores los que pasaba crearon las mucho durante primeras, el siglo XX. las primeras mutuales. Claro. Y después nace la mutual, ¿no es cierto?, del trabajador y los hospitales y todo eso. Pero lo que quiero contar respecto a eso es que justamente cuando tú de repente vas y te quebras el pie en A el la trabajo, H. a la H, a la H, IST, no sé qué, te IST, dicen, claro. te dan un día.
porque están pensando en el empleador, no en el trabajador. Entonces Increíble. uno tiene que volver a ir y te tienen que volver a evaluar y apelar y hacer todo este trabajo. Y pasa mucho con las condiciones mentales también, que tampoco Bueno, te a mí las me pasó ajustan, como dirigente ¿viste? que a mí me dieron licencia y el empleador, ¿no es cierto?, apeló. Dijo que no era verdad, que tenía yo problemas personales y el suceso fue a mi favor. Qué bueno, qué bueno. Pero fue terrible porque saben que yo no me enteré hasta que gané. Como que hasta que me llamaron y me dijeron, no, la suceso dijo que sí tenía una enfermedad laboral. Y yo dije, ¿cuándo pasó que no la tuve? Como que y ahí me explicaron que había sido un empleador el que había apelado. Ellos habían apelado y ellos perdieron. Perdieron cuando y ni apelaron. siquiera me contaron, ¿ah? Ni siquiera me Eso ya. contaron. Qué irregularidad te pasaste. Y el ST tampoco me contó. Oye, si este seminario se lo vuelven a hacer, te dice el acrónimo, para que no fuera tan largo. CITRA-CESU. Ay, gracias. Seminario Internacional del Trabajo Seguro y Sustentable. Exactamente. Ahí te lo dejo, te lo regalo el nombre Te para el próximo regalo el año. nombre. Gracias. Oye, ¿cuándo es el Gracias. seminario? 22, ¿qué días? el lunes 22, ¿cierto? Este lunes. Sí, este lunes. 22 de abril. Entonces, ¿se puede inscribir cualquier trabajador, trabajadora? Se puede inscribir cualquier trabajador o trabajadora, va a ser, bueno, ahí nos presta la dependencia, la Caja de los Andes que está cerca nos presta la dependencia, ¿no es cierto? Bien, igual, sí. Sí, para poder hacer este seminario internacional y estas experiencias que se van a vivir. Así que en la Central Autónoma nos pueden seguir, nosotros tenemos nuestra página en Instagram. Así es. ¿No es cierto? Ahí va a La estar la CAT. invitación, la CAT, y va a estar todo. Y el 1 de mayo, ayer tuvimos una reunión con la delegación presidencial, ¿no es cierto?, que nos invitó, porque va a ser la CUT, ¿no es cierto?, su manifestación, va a ser la, ay, no me acuerdo el otro ¿UTV? nombre, pero no, la de la central tiene otro nombre. ¿Ya? También va a ser su manifestación y la CAT. Nosotros vamos a hacer una pequeña marcha y después nosotros terminamos en el parque de Almagro, donde está el busto de Recabaré. Aquí al ladito. Aquí cerquita. Claro. Nosotros ahí ya lo hicimos el año pasado y vamos a volver a ocupar ese lugar, porque nosotros Pero aquí súper buen tenemos lugar para las manifestaciones. Sí, porque no queremos molestas a levantar, nadie, no molestamos a claro. nadie, bajan los vecinos. Exacto, Es exacto. un lugar bastante amable para hacerlo. Nosotros ahí queremos estar al lado del busto de Recabarren, queremos colocar el decretario Bless, ¿ya? Ese es un Qué proyecto que buena tenemos en idea. ese lugar, ¿ya? Entonces, por eso lo hacemos ahí. Entonces, el año pasado ya lo hicimos y vamos este año a hacer la marcha. A las 10:30 nos juntamos en ese lugar para poder hacer nuestra manifestación. Nosotros el año pasado bailamos cueca, tenemos un grupo, no cortamos la calle, no cortamos la salida del metro y invitamos a todos los vecinos y tuvimos un día bastante amable y también invitamos, ¿no es cierto?, a que todos que se quieran sumar, ¿no es cierto?, a nuestra manifestación de ese día, porque los trabajadores y las trabajadoras tenemos que seguir organizándonos. El 1 de mayo ustedes saben que se recuerda a estos 4 trabajadores que después de la marcha que hicieron en Chicago, que ellos llamaban a disminuir las horas de trabajo, ¿cierto?, después fueron ejecutados, ¿no es cierto?, porque se les dijo que ellos eran los culpables de los demás que había pasado y de una bomba. Entonces, si uno dijera a los trabajadores ya no tenemos que organizarnos, qué lindo sería ese mundo, pero lamentablemente nos tenemos que seguir Y te organizando. recuerdo que fue un 1 de mayo que falleció una compañera de labores, Francisca Sandoval, efectivamente en la calle, y todavía estamos ahí a la espera de una justicia real. Damaris White dice: me dan ganas de llorar escuchar los montos de sueldo que ganan algunos profesores y profesoras. Gloria Galvez dice: Cintia Segovia, un lujo de invitada informada. Y Esteban Grandes, los trabajadores de la educación. Muchas Sí. gracias, Cintia, por estar Gracias aquí por este espacio. e informarnos de todas estas cosas tan importantes que están pasando en el mundo, tanto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, como también en el mundo del trabajo en general, porque tenemos que protegernos entre todas y todos. Recuerde que la CAT específicamente se preocupa de los trabajadores y trabajadoras del mundo privado, que son quizás la mayoría en este país. Exactamente, somos la mayoría en este país. De hecho, hace poco entraron los de... los del pollo, ¿cómo se llaman? ¿La avícola? ¿Cómo decirlo así? Sí, como de ¿Ya? estas grandes también entraron hace poco y son 3.500 funcionarios. Guau. O sea, la CAT tiene una representación grande del mundo privado. O sea, de verdad, nosotros ahí representamos a una parte importante, incluso de las personas, de los conductores, ¿no es cierto?, de red. Nosotros también somos representantes ahí del metro, Muy ¿no es cierto?, importante. de las enfermeras, de los que trabajan en los cementerios y de los que pertenecemos al mundo como del trabajo en educación y que somos esta cosa dual, que somos del Es Estado, como que pero que somos de los privados. estatales pero privados. Exactamente, entonces representamos Y este eso. país. Exactamente. Muchas gracias, Cintia, por estar aquí. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta.
Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.